El Colegio Mexicano de Otología, Neurootología y Cirugía de Base de Cráneo les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. Les recordamos que sus dudas o comentarios para los profesores las pueden escribir en el área de preguntas y respuestas de la plataforma para que les sean transmitidas al final de la sesión. Esperamos que el tema de este mes sea de su agrado e interés y les ayude al desarrollo de su práctica médica. Gracias por su compañía. Pues muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros, inclusive el coordinador de base de cráneo anterior de nuestro colegio, el doctor Luis Fernando Macías Valle. El día de hoy va a presentar principios de ergonomía aplicada a la cirugía endoscópica de base de cráneo. Me gustaría hacer un pequeño resumen de su CBU. Él es el coordinador del área de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales. También es profesor de asistente del curso de posgrado de la Universidad de La Salle. Él tiene como formación académica subespecialidad en radiología y cirugía endoscópica de base de cráneo por la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, y también una subespecialidad en radiología y cirugía endoscópica de base de cráneo en Adelaide, Australia. El día de hoy nos acompaña, él tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Él es un gran ponente también nacional a nivel de México y también de forma internacional. Es autor de más de 10 capítulos de libro y 30 publicaciones, entre ellas internacionales. Le damos la gran bienvenida a nuestra sesión y esperemos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Erika. Espero que ahí me estén escuchando bien. Voy a compartir mi pantalla para que demos inicio. Igual como lo comentó la doctora Celis, si en algún momento quieren que se resuelva alguna duda o algo, no tengan temor en escribirlo en los comentarios y que podamos irlo resolviendo inclusive pues, sobre la marcha. La realidad es que hay un par de razones por la cual yo me vi a lo mejor pues inclusive como hasta en la necesidad de investigar un poco más acerca de este tema que si bien nos compete a todos como cirujanos, específicamente en el área en el que nosotros trabajamos, donde tenemos contribuciones de diferentes equipos quirúrgicos y que muchas veces convivimos en un espacio que no necesariamente está adecuado específicamente para nosotros. El impacto de cómo está organizado el quirófano, los instrumentos, el posicionamiento que tenemos dentro de ese sitio, pues nos va cobrando una factura que puede tener un impacto muy significativo, no solamente en nuestra calidad de vida, inclusive, sino en nuestros años activos, en esto que nos encanta a todos, que pues es la parte quirúrgica de nuestra especialidad. Si bien esto está obviamente un poco más sesgado hacia el área de cirugía endoscópica de nariz, senos paranasales y base de cráneo, espero que todos se encuentren algunos puntos, algunos hilos ahí en común que puedan aplicar directamente ya en su cirugía que tengan programada para el día de mañana. Okay. Ahí espero que estén escuchando el audio. Me voy a poner en mute un momento. ¿Nos escucha? Doctor Macías, ¿nos ayuda con el audio? No oímos el video. ¿No están escuchando el audio ustedes? No, doctor. Ok, bueno, no tiene mayor problema, lo voy a quitar aquí. Realmente lo que quiero que vean y el video realmente es enfocado a eso, es un video instruccional del doctor Ackler, que fue un pionero en cirugía microquirúrgica, cirujano plástico y reconstructivo británico, pero que hizo su carrera completa en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Y lo que ustedes están viendo ahí realmente está narrado por él, es un video de los 70s, donde está poniendo como ejemplo para hacer cirugía microquirúrgica sentado, y que es una posición que tanto para cirugía otológica, cirugía de base de cráneo y endoscópica es una posición bastante socorrida. Está hablando de cuáles son los puntos de soporte cuando uno está utilizando un banco. Y son cosas tan sencillas como pensar que
el espectro que nosotros tenemos, si lo estamos viendo desde arriba, es que tenemos un triángulo fijado en 3 puntos de soporte específico, que son nuestras piernas y que son nuestra pelvis, la parte que está en el asiento propiamente. Ahí está haciendo un ejemplo cuando se coloca sobre un solo pie, en donde solamente hay un punto de soporte y que esto lo hace mucho más inestable y donde tiene que haber una activación muscular de diferentes grupos musculares para que obviamente se mantenga el equilibrio. Y en esa posición, que quiero que pongan atención porque creo que muchos la llegamos a adoptar en algunos momentos, inclusive a lo mejor en sus casas ahorita viendo la plática pueden estar en ese punto, pues es todavía peor, porque de tener un triángulo, de tener un punto en 3 puntos de soporte específicos, los centramos exclusivamente en la pelvis y pues los músculos abdominales, los músculos en la zona lumbar, evidentemente pues tienen que tener una activación y una actividad mucho más específica para mantener el equilibrio en una posición en la que deberíamos de estar relajados. Entonces, el motivo del video es que de ninguna manera es un tema que sea nuevo, es una situación que tiene muchos años de estudiarse, de tratar de conocerse, pero que no se ha sistematizado y que lamentablemente nos ha llevado a que veamos situaciones de lesiones, problemas de cansancio, de fatiga, inclusive de burnout como síndrome específico, y que tienen que ver con cuestiones tan sencillas como esto, que es el posicionamiento durante nuestra actividad quirúrgica. Básicamente vamos a hablar en 4 puntos cardinales, específicamente el concepto de ergonomía y cómo aplica para nosotros siendo cirujanos. ¿Cuál es el verdadero impacto de tener una mala postura durante los procedimientos quirúrgicos? Y pues lo que a lo mejor pasa desapercibido y que a lo largo de los años y muchas de las personas que están conectadas y de los que son maestros de muchos de nosotros, pues no nos dejarán mentir que son cuestiones que con el tiempo van pasando esa factura y que uno quisiera regresar y decir, híjole, si hubiera tenido este concepto previamente, hubiera tomado estas medidas con antelación, a lo mejor ahorita pues tendría una cirugía menos de columna o no tendría un síndrome compartimental, un problema en el hombro o una situación de insuficiencia venosa profunda en miembros pélvicos. Es una serie de limitantes que van a tener un impacto definitivo en nuestra calidad de vida y en nuestra vida útil como cirujanos. Vamos a pasar a cuáles son las adecuaciones que tenemos nosotros que hacer al quirófano. Y esto es muy importante porque para poder identificar eso, primero tenemos que analizar el entorno en el que nosotros nos estamos desenvolviendo y vamos a tener algunos puntos ahí en los que sí tengamos injerencia y algunos otros en donde lamentablemente por situaciones institucionales, por situaciones del sitio específico donde laboremos, quizás no tengamos las mejores condiciones, pero nosotros tenemos que lograr que el sitio se adapte a nosotros y no al revés. Y por último, algunos tips y lesiones para que se puedan prevenir este tipo de situaciones a lo largo de nuestra carrera. Y repito, esto aplica tanto para personas que están iniciando como para personas que ya tienen un camino andado. En términos muy generales, la ergonomía es una conjunción de fisiología, anatomía, mecánicas de movimiento y cómo todo esto debe de ser aplicado a que se pueda diseñar un ambiente de trabajo adecuado para el usuario y no al revés. Hablando específicamente en términos quirúrgicos, la realidad es que existen diferentes y rangos que son muy variables en cuanto a qué impacto tiene en cuanto a lesiones musculoesqueléticas, específicamente el acto quirúrgico, el procedimiento quirúrgico que nosotros vamos a realizar. En promedio, realmente se reportan alteraciones musculoesqueléticas desde fatiga hasta lesiones propiamente en cirugía abierta, aproximadamente entre pues, 3/4 partes de los cirujanos hasta prácticamente el 100%. Este porcentaje es muy similar, aunque varía entre punto y punto para cirugía laparoscópica convencional, inclusive para cirugía robótica, que uno pensaría, bueno, siendo un concepto mucho más reciente y donde se toma en cuenta diferentes principios de tipo ergonómico, la realidad es que es algo que se reporta con mucha regularidad. Aplicado en nuestro campo específicamente, hay una falta de reportes que es preocupante porque nosotros tenemos una adaptación tecnológica a nuestros quirófanos que pocas especialidades quirúrgicas tienen. Y la verdad es que es muy variable porque
Hablando ahorita, y como les comentaba, esta plática y por lo que me dedico yo va a ser un poquito más orientada a cirugía endoscópica, pero aplica lo mismo para la posición cuando se hace una microcirugía laringea, cuando se hace obviamente cirugía otológica, cuando se utiliza un exoscopio, cuando se hace cirugía abierta tradicional como en cirugía de cuello. La realidad es que el que nosotros podamos dar un poquito de luz en que este tipo de situaciones nos van a tener repercusiones en nuestros años útiles, en lo que nos encanta, en lo que nos gusta hacer, pues realmente los debería de animar a que hagamos un poco más de investigación en este sentido. Y bueno, específicamente en el área de cirugía endoscópica hay una falta significativa de publicaciones y de información. De este artículo que es de 2021, que me gusta empezar la plática con ello, es una revisión realmente del riesgo de lesiones debido a falta de integración de conocimiento ergonómico a través de todas las cirugías o todas las especialidades quirúrgicas. Y es interesante porque aquí obviamente todos ustedes que tienen una orientación otológica reconocen perfectamente el nombre del doctor Jackler y que fue la persona que dio la información en relación pues la patología o al tipo de molestias que puede producirse dentro de, el ámbito de la otorrinolaringología. Aquí en trastornos que son autorreportados y que son muy subjetivos, realmente en el ámbito global de otorrinolaringología, con un total de 48 entrevistados, pues pueden ver que hay pues una variabilidad en zonas de desconfort o en zonas donde hay afectaciones con el procedimiento quirúrgico, pero tiende a haber pues una cierta prevalencia con el área cervical. Y esto pues es lógico por que utilizamos normalmente equipo que se adapta a nuestra cabeza, como las lámparas frontales, como la posición en la que ponemos nuestra cabeza y el cuello cuando hacemos una cirugía abierta, angulando nuestra cabeza hacia la posición del paciente, o cuando estamos orientando nuestra visión hacia una pantalla, cuando estamos utilizando un endoscopio, una cirugía endoscópica, o en un caso de un exoscopio o de un microscopio. Hablando más específicamente de pues, literatura más reciente, y este es un gran capítulo para los que conozcan la revista de Operative Techniques que hay de todas las especialidades, reconocerán que la revista hace publicaciones mensuales, pero toda la temática de la publicación de ese mes va de un solo tema. Y en la de junio del año pasado se dedicó exclusivamente a hablar de ergonomía en otorrino, y mucho de lo que van a ver el día de hoy y cosas actualizadas a esta plática que llevo dando ya un par de años van de este tipo de artículos y un par de ellos que les mostraré al final. De igual manera, para todos los que están conectados, y ahorita repito y pongo mis datos de contacto, quien quisiera el artículo para poderle dar una leída más a fondo, me lo pueden solicitar por correo y con todo gusto se los comparto. Aquí realmente en este primer artículo en el que hablan un poquito como de manera general cómo se debe de optimizar el concepto ergonómico en el quirófano, en otorrino, pues empiezan hablando de estas alteraciones o la prevalencia de alteraciones musculoesqueléticas por región anatómica dependiendo del abordaje quirúrgico. Entonces aquí tenemos la zona anatómica y el tipo de abordaje. Y aquí viendo en endoscópico, exoscópico, pues vemos una prevalencia alta en alteraciones o prevalencia de lesiones que son cervicales, así como en cuestiones de espalda alta y baja, como lo clasifican ellos. La realidad es que el impacto específico músculo-esquelético en cirugía endoscópica nasosinusal y base de cráneo, como les comento, no es una línea de investigación que esté tan profundizada. Uno de los primeros artículos que habla específicamente de cirugía endoscópica, del uso de la posición del endoscopio, de la posición del cuerpo en relación a la mesa del paciente y cómo hacemos ciertos movimientos en la cirugía, pues realmente, como pueden ver ahí, no tiene ni 10 años de haberse publicado. Y realmente con lo que empiezan ellos es con algo que creo que todos aquí, si los pudiera ver en la audiencia y me pudieran ayudar levantando su mano, pues prácticamente el 75%, más del 75% después de realizar una cirugía endoscópica, que
no necesariamente tiene que ser cirugías endoscópicas de base de cráneo de 10 horas con resecciones tumorales importantes. Pueden ser procedimientos tan cortos como 1 hora. 3/4 partes de los cirujanos reportamos algún tipo de malestar físico post cirugía. Y la realidad es que si hacemos un análisis y preguntando muy genéricamente, ¿quién tiene algo de conocimiento, aunque sea muy genérico, de principios de ergonomía? Pues ese porcentaje es muy bajo. Y esto realmente es una situación que pues deberíamos estar enseñando, pues no nada más desde nuestra residencia, sino desde la escuela de medicina, desde las facultades de medicina, pero espero que viendo este tipo de situaciones y adoptando algunas de las recomendaciones que veremos más adelante, todos los que están viendo la presentación y que tienen a su cargo personas en las que puedan influir en este caso, pues obviamente lo puedan ir adaptando a sus necesidades. Para poder hacer una evaluación específica, la verdad es que hay diferentes métodos y diferentes maneras en las que se ha tratado de dilucidar cuáles son las posiciones adecuadas, cuál es el impacto que se está teniendo. En este artículo de 2021, utilizando sensores de movimiento inercial, que es interesante porque es adaptación de pues mucha tecnología y cosas que son muy padres ahí sacadas de la Agencia Aeroespacial Aeronáutica Norteamericana y cuestiones donde hacen pues un análisis muy a fondo de cómo se debe de adaptar toda la cuestión tecnológica al usuario. Lo que hicieron fue un análisis haciendo cirugía endoscópica estandarizada. Tuvieron un grupo de 2 adscritos con 4 residentes, pusieron diferentes de estos medidores que son medidores de fuerza inercial, que son marcadores que se colocan en articulaciones de la cintura escapular, en la parte cervical, en codo, en cadera, en rodilla, en tobillo, y estandarizaron ciertos parámetros para poderlo quitar como un elemento que pudiera ser confusor, en donde pusieron, y eso ya lo veremos un poquito más adelante, la pantalla a una distancia específica que era de 1 metro y en una posición de visión neutra o a menos 15 grados, o sea, 15 grados por abajo de la línea de visión natural de ese cirujano. Y acá hago mucho hincapié y hablaremos un poquito más adelante porque en esta línea de publicaciones de Operative Techniques del año pasado viene un artículo muy interesante que lamentablemente no pude acceder al full text y estoy pidiéndole el full text a una de las autoras principales, que es una laringóloga que está en la Universidad de Weill Cornell, pero hay principios específicos de ergonomía para cirujanos mujeres que, como todos ustedes obviamente ven actualmente y como yo lo veo en mi propio servicio, no nada más hay o llegó a haber un equilibrio ya entre la cantidad de cirujanos mujeres y hombres, sino que probablemente hay una tendencia que cada vez sean más cirujanas mujeres. Y la realidad es que hay una problemática grave en que todas las adaptaciones ergonómicas de instrumental, de aparatos, de posicionamiento, de las mesas, inclusive de cómo se acomodan ciertas cosas en algunos hospitales, no están hechas específicamente para esta población. Y es una situación que es interesante y que vale la pena pues darle un foro y obviamente el que se pueda hacer investigación y que potencialmente esa investigación se aplique de una manera específica. Después de esto, lo que hicieron fue evaluar los resultados de los medidores de fuerza inercial y utilizar lo que van a ver de manera recurrente en varios estudios, que son algunos cuestionarios que evalúan la carga de trabajo, uno de NASA y otro que es de una agencia de seguridad para el trabajador en los Estados Unidos, que se llama RIBA. Realmente, ¿qué fue lo que encontraron ellos? Y una de las situaciones que fue interesante en este sentido fue con los medidores de fuerza inercial, lo que pudieron llegar a notar ellos fueron sobre todo muchas diferencias en la posición cervical y la flexión y la diferencia que había entre adscritos y residentes. Y lo que encontraron es que en la mayoría de los residentes, y tiene que ver con un poquito esta situación de irse adecuando y encontrando a lo mejor una zona de confort, muchas veces nos ponemos en posiciones que no son las ideales para tratar de compensar o hacer ciertos movimientos cuando estamos iniciando nuestra práctica, y lo que ellos vieron fue que evidentemente esta carga extra cervical, y ya lo veremos un poquito más adelante, tiene un significado específico en lo que puede iniciar como una cuestión mínima que a lo largo de los años, si no se corrige, nos puede llevar a un procedimiento quirúrgico, a la necesidad de algún tipo de manipulación en esa área. Otra pregunta que es muy interesante y que aquí
entra en discusión, particularmente en el sentido de la cirugía endoscópica nasosinusal y de base de cráneo, es si la cirugía de pie o sentado es mejor una que otra. La realidad es que no hay mucho sustento científico y hay diferentes publicaciones que nos dan las diferencias entre uno y otro. Y en términos muy generales, lo que sabemos es que cuando hacemos cirugía estando de pie, se causa un mayor impacto en los músculos posturales, en los músculos antigravitacionales que nos permiten mantener nuestra posición del torso con compensación abdominal y que esto obviamente causa cierta fatiga a miembros pélvicos. El estar sentado no conlleva no tener carga musculoesquelética, nada más que esta se traslada a otra zona, se traslada a la cintura, a la cintura escapular y del cuello y los hombros. Y la realidad es que de los estudios específicos con el uso de endoscopía, uno de los únicos a la fecha que yo encontré fue este de 2017 que les enseñé originalmente, donde haciendo cirugía en cadáveres, lo que hicieron fue utilizando electromiografía no invasiva, ver cuál era la activación o la fatiga por posiciones o contracciones isométricas musculares, como de estos que están de moda ahora en diferentes lugares donde se hace ejercicio, que son estas posiciones en las que mantenemos una activación muscular y que llega a un plano de fatiga donde ya no hay una despolarización y que lo que causa pues es una depresión completa de ATP y lo que hace es obviamente una fatiga muscular mucho más marcada. Entonces lo que hicieron fue 8 disecciones cadavéricas con un procedimiento estándar, haciendo una cirugía completa endoscópica o lo que se le llama un full house FES o una frontoetmoido-maxiloesfenoidotomía, con el mismo cirujano haciendo 4 procedimientos de pie y 4 procedimientos sentados. Y lo que hicieron fue evaluar por medio de cuestionarios de disconfort o de alteración de grupos musculares, así como una electromiografía no invasiva y este índice de carga de trabajo de la Agencia Aeroespacial Norteamericana y una evaluación estadística. Entonces, lo que encontraron es en donde hay un potencial negativo, como se ve aquí, es cuando hay reposo, digamos, en esos grupos musculares y cuando hay activación es cuando hay un rango positivo. Entonces, obviamente, mediciones, como pueden ver, es en una posición estando sentado, toda la musculatura en la que hay un poquito de mayor reposo y donde tenemos menor carga son en miembros pélvicos, pero con una activación o con potencial de fatiga en esa cintura escapular. De igual manera, en los scores, en ambos se encuentra un cierto grado de demanda mental, de estrés físico, de demanda temporal. Y aquí, curiosamente, y lo que es importante es considerar también el tipo de entrenamiento que haya tenido cada cirujano. Claramente, si nosotros nos entrenaron a hacer el procedimiento endoscópico de pie y nos forzan a hacerlo sentado, hay ciertas situaciones que por tiempo, evidentemente, van a tomar una curva de aprendizaje para que no haya esta demanda física o fatiga o estrés mental. Las conclusiones de este artículo que son muy interesantes es que aún en procedimientos menores a 1 hora, la fatiga a la que se nos somete es significativa. Cuando tenemos una disección de pie o un procedimiento quirúrgico de pie, las molestias principales y este potencial, obviamente, y la afectación en la electromiografía se dio en los grupos musculares de extremidades inferiores y de la espalda, sobre todo en región lumbar. Estando sentado, mayor impacto en extremidades superiores y específicamente en el cuello. Como conclusión, ellos obviamente lo que pusieron es que se necesitan más estudios. De igual manera, y sin utilizar o utilizando otros métodos, este estudio que es muy interesante de colegas españoles que se publicó en 2019 de diferentes grupos en el sur de España, lo que utilizaron fueron instrumentos visuales con un instrumento de luz estructurada en donde se evaluaba la dinámica de posición en una disección cadavérica, también residentes con adscritos. Y lo que encontraron, ahí pueden ver una imagen en donde los sensores de luz lo que están haciendo es recibir un número, aquí como dicen número de muestras, son el número de imágenes mientras estaban haciendo la grabación, y lo que medían era un potencial de cambio de ángulo en diferentes extremidades, que yo les o en la posición cervical. Que yo les pongo aquí fue la diferencia que había o el rango de diferente distribución en cuanto a angulación que había cervical durante el procedimiento, y como pueden ver, la mayoría de del tiempo hay una angulación más o menos de 20 grados,
llegando a ser inclusive hasta pues en rangos en esta curva en una distribución medio gaussiana, más tendiendo a esos puntos en distribución más baja, pero llegando a ser prácticamente hasta de 60 grados. Aquí, ¿qué conclusión tiene? Y es una situación que es sumamente importante porque creo que todos lo hemos experimentado y cuando estamos en una posición que no está cómoda, específicamente con un incremento o con un cambio que sea hasta de 10 grados de nuestra angulación cefálica, se incrementa en el porcentual de carga a nivel muscular en un porcentaje, pues es prácticamente exponencial mientras se va agregando más angulación, pero es el equivalente a tener una carga de peso de entre 15 y 25 kilogramos. Entonces, para todos los que son fans de Fórmula 1, ustedes recordarán que con las fuerzas G y dando obviamente entrenamiento para esto, los pilotos de Fórmula 1 tienen unos cuellos que son pues ahí un poco la envidia de los que se dedican a hacer apnea del sueño y medicina del sueño, porque yo no sé esta musculatura qué clase de impacto tenga a nivel de la vía respiratoria, pero ellos se entrenan con cargas de fuerza inercial que son de hasta 60 kilogramos, que para cualquiera de nosotros pues es ilógico, no es un tipo de entrenamiento que hagamos regularmente. Inclusive poniendo el mismo aparato de entrenamiento a un piloto de Fórmula 1 donde le pueden subir hasta 40 o 50 kilogramos de peso, y estos son movimientos laterales que a lo mejor no son cuestiones que utilicemos tanto en cirugía, pero que sí hay, y ahorita se los voy a mostrar. Una persona que no tiene entrenamiento con 5 kilos tiene una fatiga significativa y dolor. Entonces, esta es una situación importante también para contemplar en relación a la posición en la que tenemos nuestro cuello durante el procedimiento. Otro tema que se ha puesto en boga y que aquí les muestro un pequeño video, creo que ahora cada vez lo ven más en redes sociales, y es esta cuestión de la luz ergonómica o los quirófanos inteligentes. Y es interesante porque a raíz de que se empezó a poner en diferentes hospitales, y yo realmente la única exposición que había tenido a este tipo de iluminación o luz ergonómica RGB, había sido durante mi entrenamiento específicamente en Australia, pero más allá de que se vea bonito, de que uno en la pantalla le pueda mover y que en los videos como este que claramente tomé para una red social se vea bastante bonito, la realidad es que también existe una situación en cuanto a fatiga visual específicamente y que el entorno pues claramente nos tiene un impacto. No me dejarán mentir, y cuando estamos en una sala donde no se puede modificar la luz, donde hay reflejo de la pantalla, donde la coloración de la pantalla no es adecuada, causa una fatiga visual significativa que tiene una correlación directa con un proceso de fatiga cognitiva, que es importantísimo. Entonces aquí, de los dos puntos que les pongo como ejemplo, por si en sus centros de trabajo lo están incorporando, realmente, más allá de jugar y que se vea los cambios de luz como si fuera antro cuando yo lo hacía en mi juventud, la realidad es que tenemos dos puntos muy específicos con espectros visuales en los que sí tenemos un beneficio para cirugía endoscópica de base de cráneo. Uno es la luz azul y otro es la luz verde con esos espectros visuales y que tienen diferentes utilidades. La luz azul en cuanto a reducción de fatiga visual y mejora la visualización de contraste con colores rojos, y la luz verde en ese rango también, que minimiza el deslumbramiento por la pantalla y disminuye la fatiga visual. Importante, y aquí creo que también interesante, específicamente para la luz verde, cuando son procedimientos en donde sabemos que va a haber un sangrado significativo, una de las cuestiones específicas de la luz verde de fondo es que nos disminuye las imágenes residuales a nivel retineal que nos quedan de ver pantallas. Esto es algo que todos ustedes y a lo mejor los que tienen niños más pequeños tratan de poner también en práctica en sus casas. La luz de las pantallas que tiene un cierto espectro y que muchas veces ocasiona desde alteraciones del ritmo circadiano hasta sobreexcitabilidad a nivel central, tiene una situación en particular en cuanto a la coloración. Entonces, para procedimientos que sean más largos, para procedimientos que potencialmente vaya a haber más color rojo en el campo visual endoscópico, la sugerencia es la luz verde. La realidad es que hay pocos estudios y por ahí, pues bueno, yo siempre que me encuentro algunos de estos, pues como sitios donde pudiéramos nosotros contribuir a la literatura, creo que los invito a que si por ahí alguien
de los que estén conectados esté interesado, residentes, gente que quiera contribuir en este sentido. Creo que sería interesante ver qué impacto tiene en cuanto a calidad de la experiencia quirúrgica, fatiga, y se puedan hacer un montón de cosas que creo que nos ayudan a justificar en nuestros centros de trabajo por qué se necesitan este tipo de cuestiones. Ahora, ya viendo todo esto y hablando un poco pues, la parte más científica y de lo que es ideal y de lo que a lo mejor quisiéramos o tendríamos que estar haciendo todos, ¿cuál es la realidad? Todo lo que voy a poner ahorita, y hago como un poquito de disclaimer, la realidad es que todos ponemos un montón de información y fotografías en redes sociales y no sabemos dónde va a acabar. Les prometo que las fotografías y lo que yo tomo como captura de pantalla y lo que van a ver ustedes ahorita no tiene otra cosa más que una intención de tipo académica. Y pues la realidad es que vean situaciones que tenemos que identificar para poder cambiar y poder adaptar. Entonces, en la actualidad, nosotros mismos estamos poniendo esa información allá afuera. ¿Y qué es lo que vemos? Pues quiero ahorita que pongan atención un poquito de la posición de todos estos cirujanos, la posición de las pantallas, lo que tienen colocado en la cabeza, la posición de los ayudantes, la posición del cuello, la altura a la que está la mesa. Pues son muchas situaciones que ahorita vamos a ver un poquito más adelante y donde yo les voy a dar cuáles de lo que hay como recomendaciones globales, lo que debemos o lo que deberíamos de tratar nosotros de integrar a nuestro sitio de trabajo. Específicamente hablando de las recomendaciones, y esto es en particular para cirugía endoscópica con equipos multidisciplinarios, donde se involucra a neurocirujanos, oftalmólogos, maxilofaciales. La posición de la pantalla es una situación que es importantísima. Y la posición de la pantalla, cuando nosotros estamos cerca del paciente y operando, tiene que estar en un promedio más o menos de alrededor de 1 metro. La posición específica en cuanto a ángulo, idealmente, no debe de ser más de 15 grados, que quiere decir que no podemos estar volteando de manera significativa a la cabecera de la mesa, porque esto obviamente causa una carga muscular significativa a nivel cervical, y que la posición o la altura de nuestra pantalla, como a lo mejor ahorita lo están viendo la plática en su computadora, en un iPad, pues lo ideal es que esté en una posición neutra de nuestra visión o que tenga una angulación hacia abajo, pero jamás hacia arriba. Entonces aquí empiezan a ver algunas de las cosas que yo les puse en estas pequeñas fotografías de redes sociales que les puse al principio. Hablando específicamente de los dos cambios o las posiciones que puede haber tanto estando de pie como estando sentado, aquí ven esquematizado la misma situación tanto para cirugía otológica utilizando un microscopio en lo que puede ser cirugía de base de cráneo lateral, como cirugía endoscópica de oído de base de cráneo lateral, como cirugía endoscópica nasosinusal o de base de cráneo. Y lo que pueden ver son particularmente angulaciones cefálicas que no vayan más allá de los 15 grados, posiciones de las pantallas que estén en rango de 1 metro, angulaciones que estén en posición neutra o en un rango de 15 hasta 45 grados por debajo de nuestro nivel neutro de visión. Y muy importante, vean las posiciones de los brazos. Lo que se busca a principios ergonómicos es que utilicemos ángulos rectos con los que no tengamos activación o la mínima activación muscular, precisamente para que no haya un proceso de fatiga. Y aunque aquí no se ve muy bien en el diagrama, en esta esquematización que hicieron para la publicación, hay también una posición de las manos en las que, teniendo una ligera rotación interna, tenemos una posición mucho más ergonómica de nuestras manos. Ahora, yo les voy a mostrar cómo lo hago yo y es también por una situación de entrenamiento. Realmente no quiere decir que el hacerlo sentado o hacerlo parado sea la posición ideal. Y esto lo pongo a propósito porque hay momentos o situaciones en mi misma institución, por más de que yo busco el tener que las condiciones ergonómicas sean adecuadas para todos los miembros del quirófano, cuando no se logra. Yo desde que inicié mi entrenamiento hago toda mi cirugía sentado y esto va un poquito de la mano con ese primer video que les mostré del profesor Robert en la Universidad de Louisville, donde se tienen pues estos 3 puntos de fijación con las 2 piernas y con la pelvis, y donde tenemos o añadimos un 4.º punto de fijación. Es importante en la cirugía endoscópica porque es
en lo que tenemos mayor carga o donde tenemos un instrumento que no es estático, que es móvil y que requiere de ajuste y movilidad. Si nosotros ponemos un punto de apoyo en ese elemento, nos permite tener ángulos un poquito más laxos y donde a lo mejor también lo pongamos en relación a lo que nosotros necesitamos por nuestros antecedentes. En realidad lo que yo tengo es una silla que utilizamos también, o me peleo ahí con los neurocirujanos y con los con los laringólogos de mi hospital. Se viste la silla con el objetivo, con con algunos campos quirúrgicos hechos específicos para poder movilizar y poder adaptar. Y bueno, en esta que es una torre una de las torres un poquito más antiguas, lo que yo siempre pedí fue que la pantalla se pudiera bajar lo suficiente para yo tener una visión neutra. Ahí están viendo que uno de mis residentes en ese momento y ahora un cirujano endoscopista en Guadalajara, pues realmente no está en la posición más adecuada porque está teniendo que voltear la cabeza. Lo ideal aquí es pedir una segunda pantalla en la que él de frente puede estar viendo el procedimiento y que puede estar asistiendo. De igual manera, cuando introducimos más pantallas en nuestro campo quirúrgico, requerimos que estas pantallas estén en una organización que sea igual. Aquí lo que están viendo es, en esta, que es un poquito más de nueva generación de lo que tenemos actualmente en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Español, son pantallas que están fijas al techo, pero que tienen un rango de movilidad adecuado y que se bajan prácticamente hasta tocar el piso, en donde yo puedo colocar la pantalla en una visión que es adecuada para mí y para el ayudante, y tener mi visión de neuronavegación no más de 15 grados de angulación lateral a mi visión endoscópica y en el mismo rango de visión. Este es un pequeño timelapse un poquito más reciente con pues ya prácticamente en el final de su R1 con una de las doctoras que está en el hospital conmigo y que básicamente están viendo cómo está viendo una pantalla que está detrás de mí, donde nos permite que sin tener un posicionamiento inadecuado o tener que forzar esa visualización, pues permite que un procedimiento, como en este caso que era una tumoración, podamos hacer un procedimiento con una duración significativa sin tener un impacto musculoesquelético importante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Y ahorita regresamos a estas fotografías previas. Importante el que limitemos el uso de lámpara frontal y lupas. Yo siempre les digo, si van a utilizar lámpara frontal para el inicio de su procedimiento y no van a utilizar la pantalla, es totalmente normal y se tiene que colocar. La situación y lo que van a ver ahorita que vuelvo a poner las fotografías es que mucha gente, por comodidad, por tiempo o simplemente porque se nos olvida, nos quedamos con una lámpara que por más de que sea de las más nuevas, de las de menor peso, es un peso innecesario cefálico, que lo que nos va a ocasionar es que la postura que nosotros adoptemos sea incorrecta. Debemos de ajustar la mesa para mantener una línea mano-codo que no sea más de 10 centímetros. Y aquí entra otra de estas partes de adaptación. Si el cirujano tiene una estatura específica que es diferente a la del resto del equipo, el cirujano principal es el que debe de colocar la altura de la mesa a como a él o a ella le acomode. Y esto es importantísimo. Los brazos y las articulaciones, particularmente de las muñecas, en ligera aducción y con rotación interna, nos permite mantener una posición que causa menos carga musculoesquelética y en la movilización digital, que es una situación que también causa fatiga de manera rápida. Muy importante cuando tenemos diferentes instrumentos, y ahí se alcanzaba a ver en el video previo, en el timelapse, cuando estamos utilizando fresas, cuando estamos utilizando microdebridadores, cuando estamos utilizando múltiples pedales para esto, un error muy frecuente es mantener el pie y la articulación del tobillo en flexión con una activación de los tibiales anteriores y mantener flotando, o si lo ven en literatura anglosajona le dicen hovering, como si fuera uno de estos vehículos que flota sobre el agua, y es teniendo el pedal y por tratar de estar como listo para el momento en el que se va a utilizar, lo mantenemos encima del pedal. Y esto causa una fatiga en un grupo muscular que es muy pequeñito, que es muy prominente. Las pantallas, como ya habíamos visto, que son en posición neutra, en línea de visión o hacia abajo, nunca hacia arriba, en 15 o 45 grados. Y considerar de manera importante periodos de descanso cortos que se llaman micro breaks para restablecer flujo sanguíneo y relajar musculatura.
de la plática que di el año pasado para la sociedad Pulitzer de Pemex, que fue donde la vio Erika y fue la razón por la que me pidió que la diera, y espero que vea que he agregado varias cosas y no es exactamente la misma. Uno de los comentarios de los asistentes fue, bueno, pero pues, ¿qué ejercicio hago? ¿Qué vale la pena? Entonces, justo de este grupo de publicaciones, y ya casi para terminar, porque los voy a invitar a que los hagamos juntos, viene este artículo que me pareció con un título fantástico, que literalmente dice cómo prolongar la carrera de un otólogo, una guía práctica de ergonomía. Y bueno, pues con todo gusto se los podemos enviar o podemos ver de qué manera pueden acceder a él, pero la realidad es que me parece un artículo que tiene todos estos pequeños puntos que al final del día son exactamente para lo que le dice el título. Lo que queremos hacer es prolongar nuestra carrera sin lesiones y disfrutando lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Y esto realmente son ejercicios específicos por parte del Departamento de Ergonomía de la Universidad de Stanford. Y hay diferentes líneas de pensamiento, hay algunas recomendaciones que piden que se haga cada 10 o 15 minutos, dependiendo del tipo en microcirugía o cuando se están tomando instrumental microquirúrgico, donde puede haber una situación de fatiga en donde por estrés o por la posición nos dé un poquito más de lata, o algunos breaks que se puedan considerar cada media hora o 40 minutos, que no nos deben de tomar más de 5 minutos. Y lo que pueden ver, digo aquí, la esquematización, algunas cosas son con guantes y otras sin guantes, y no se ve que esté con el cubrebocas. Y la realidad es que creo que lo hicieron con inteligencia artificial, entonces por eso se ve ahí un poco de la discrepancia. Pero en realidad son ejercicios o cambios de posición que podemos hacer mientras estamos obviamente estériles. Y son movimientos cervicales en donde podamos hacer un movimiento contrario al que tenemos normalmente cuando estamos viendo en el microscopio, en un exoscopio o en una pantalla, haciendo movimientos cervicales anteriores y posteriores, movimientos laterales. Movimientos de la cintura escapular en donde podamos levantar los brazos y podamos llevarlos un poquito a esa misma altura y extenderlos para llevar con un poco de extensión pectoral y que eso haga una relajación de los músculos interescapulares. Si ya llevan un rato sentados y están fatigados, los recomiendo que empiecen a hacer un poco de ellos. Estos movimientos laterales con la posición de la mano en supinación y con movimientos laterales elongando los músculos trapecios y músculos cervicales que siempre son los que están un poquito más tensos, y luego movimientos que son contrarios a los o más bien, que son contrarios a los grupos musculares en los que tenemos que mantener la posición de nuestra visión. Entonces son movimientos inferiores y laterales hacia un lado, inferior y lateral hacia el otro. Se pueden hacer repeticiones tan cortas como 3 o 4 repeticiones, pero estos micro breaks o micro relajaciones hacen un cambio significativo. De igual manera, para cuestiones digitales, hacer este movimiento para hacer extensión y un poco de relajación de la articulación en silla de montar del pulgar, algunos movimientos de elongación de los dedos, que puede ser cambiando la posición de la mano y haciendo obviamente movimientos contrarios a los que tenemos cuando tenemos nuestra mano tomando un instrumento en particular. Entonces, les vuelvo a poner las imágenes para que vean ya de todo esto, que es un poco el resumen, y ya para finalizar la plática, traten de identificar todos los puntos en donde todos estos cirujanos, si no hacen cambios o adaptaciones a sus ambientes quirúrgicos, va a ser una cuestión de tiempo donde vayan a tener lesiones, donde vayan a tener problemas, y pues lo que queremos todos son carreras más prósperas, más largas y libres de lesiones. Entonces, ya nada más como... Aquí creo que se me pasó, pero justamente aquí ya cada quien puede identificar qué es lo que está bien hecho, qué es lo que no está bien hecho y cómo se puede llegar a adaptar a este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué aplicaciones hay en cuestiones ya de vida real? No tengo ningún tipo de compromiso de tipo comercial. La verdad es que ni siquiera sé si esto se vende en México, y me lo mandó una colega del Hospital Español que se dedica a hacer cosas de sueño, pero con la que he dado este tipo de pláticas con antelación. Y lo que ven aquí es una frontoluz que está específicamente hecha también para cirujanos cardiotorácicos, en donde lo que ven es pues un arnés en el que se da soporte lumbar, donde se da soporte cervical específicamente para que nos detenga obviamente de hacer sobreextensiones cervicales, y donde
quita carga carga muscular, y que pues me parece muy interesante que al final del día yo creo que van a ser situaciones que, si bien no creo que veamos el día de mañana y a lo mejor no en todas las instancias donde nos desarrollemos profesionalmente, sin duda es dinero bien invertido. Es una situación que, así como los que les gusta correr se quieren comprar los tenis que causan menos lesiones y con los que hacen mejores tiempos, pues realmente esta es nuestro día a día y donde tenemos que invertir nuestro dinero. Como conclusiones y puntos que quiero que se lleven a casa, realmente dense a la tarea de que el espacio donde trabajen esté adecuado a ustedes y no al revés. Yo sé que esto es complicado y me ha tocado sufrirlo en algunos lugares donde a lo mejor me invitan a hacer un procedimiento quirúrgico y me dicen, oye, pues es que la torre que se utiliza para hacer cirugía endoscópica, laparoscópica, urológica, es toda la misma y la pantalla está fijada pues hasta arriba, ¿no? O sea, inclusive al cirujano de 1,80 tiene que levantar la cabeza así. No quiere decir que nos pongamos ahí nuestros moños y decir, yo no voy a operar si no tengo estas condiciones, pero que nosotros sepamos que en cuanto a nuestro sitio tradicional de trabajo, sí busquemos que la adaptación sea del sitio hacia nosotros y no al revés. Cuando nosotros identificamos cuáles son las posturas, cuáles son los movimientos que realizamos con regularidad, nuestra memoria muscular, que es muy real, podemos también considerar qué tipo de ejercicio específico podemos hacer para fortalecer ese tipo de músculos. En realidad, y tratando de buscar muy específicamente, no hay algo genérico para todos, pero hay un montón de literatura acerca de, por ejemplo, Pilates, que a lo mejor no es tan atractivo para el público masculino, pero la realidad es que el fortalecimiento de los músculos abdominales, de la espalda y obviamente como una situación de rango de movimiento tiene un beneficio pues muy específico y que pues francamente deberíamos de considerar, así como consideramos otras cuestiones para nuestra salud mental o para nuestra área de trabajo para evitar burnout, esto es o fatiga, es una situación que tenemos que contemplar también. Es importante que sigamos las recomendaciones que ya están establecidas, pero las tenemos que adaptar a nuestra área de trabajo. Y lo más importante es que nos cuidemos, que evitemos lesiones prevenibles y que tengamos vidas quirúrgicas satisfactorias, fructíferas, prolongadas y libres de lesiones. Con eso termino. Espero que todo lo que hayamos visto en estos 50 minutos sean aplicables, inclusive el día de mañana. Ahí están algunos datos de contacto y pues bueno, espero que haya algunas dudas, preguntas para que se puedan resolver y pues les devuelvo a ustedes los micrófonos. Muchas gracias. Totalmente, yo creo que fue una sesión absolutamente práctica y es lo que habíamos platicado de que la había visto, pero realmente sí la superaste aún más, con más ejercicios. Creo que todos no evitamos y los empezamos a hacer y empezamos a ver ese beneficio que pudiéramos tener. Y yo creo que como dice inclusive el doctor Miguel Cajellama, hay pocas pláticas que se encargan de nuestro bienestar y de nuestro bienestar como cirujano, porque yo creo que cada trabajo tiene un riesgo de trabajo. Así habrá controladores aéreos o gente que se dedica al tráfico aéreo que tienen trauma acústico, habrá gente que se dedica, etcétera, a algunas inhalatorias y tendrán problemas nasales. Nosotros podemos tener problemas musculoesqueléticos, aparte de los problemas infecciosos que hay inherentes a nuestra profesión, y creo que a veces no le ponemos suficiente atención. Quizás creemos que no nos va a pasar nada, que vamos a ser eternos. Y yo creo que son muy prácticos, sobre todo me encantó la parte de que la lámpara frontal no se queda y es algo que yo siempre también le comento a los residentes y me dirán, bueno, estoy peleada con la lámpara frontal, es que si no la vas a usar, ¿cuál es el beneficio de tenerla, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive la lámpara frontal, como comentabas, nada más hablando de ese pequeño detalle, pudieran haber tantas mejorías. Yo no entiendo por qué las lámparas frontales a veces son tan pesadas, tan incómodas, o algunas inclusive que son más livianas, pero que no logramos tener una alternativa. Yo se me he preguntado, ¿debe haber alguna alternativa a esto? Y la verdad es que a mí me encanta el endoscopio. Estoy peleada con la lámpara frontal de repente, pero como tú dices, definitivamente, ¿por qué usar la lámpara frontal si vas a hacer cirugía endoscópica? Entiendo que en algunas cosas, pero no sé, ¿tú qué piensas?
Yo opino lo mismo y deben de estar por ahí algunos de mis residentes conectados y yo siempre les digo, la verdad es que no quiere decir que no se utilice o que esté mal, yo creo que tiene que ver con lo que estás acostumbrado. La realidad es que yo, por ejemplo, para hacer una septoplastia, cuando voy a hacer un procedimiento endoscópico, el 95% lo hago puramente endoscópico, con algunas variaciones de la técnica. Entiendo perfectamente y si hubiera por aquí cirujanos plásticos faciales o gente que se dedica a hacer esto, hacer o abordar una deflexión anterocaudal muy significativa es muy difícil hacerlo endoscópico puro. Pues entiendo que claramente pues, se tiene que utilizar ahí, pero lo que yo me peleo con ellos es justamente si te vas a poner la lámpara para utilizarla en los primeros 15, 20 minutos del procedimiento y el resto no la vas a usar, no tiene caso que estés cargando ese peso. La realidad es que son estas pequeñas situaciones que son acumulativas a lo largo del tiempo que pues uno nunca sabe, ¿no? Y de repente dices, chin, pues oye, ¿sabes qué? Ahora traigo una situación que me está generando anestesias, y tengo algún tipo de compresión y pues ya no sabes qué fue lo que lo originó o no. Y la realidad es que con tipo de condiciones, así como hay una falta importante de cuestiones pues no sé, de bienestar en el sentido de cansancio, de fatiga crónica, de burnout, de salud mental, creo que esta es una cuestión que va de la mano con esto. Entonces, definitivamente el que el tema esté allá afuera me parece interesante porque no habrá quien tenga una visión distinta de donde salgan líneas de investigación y donde se haga. Te repito, y justamente, es que es hasta curioso, pero no pude acceder porque no está en Open Access. Muy interesante todo lo que hay de evidencia real ya de la falta de adaptación que hay de equipación y de un montón de cosas para cirujanos mujeres. Para cirujanas mujeres. Entonces, esta es una situación también bien interesante porque yo puedo tratar de enseñar dentro de lo que para mí es cómodo, de lo que yo tengo, cosas tan sencillas como el tamaño del microdebridador que realmente está hecho para una mano que probablemente sea un guante 7,5 o 5, poniéndolo en una cuestión como muy genérica, y que no es la mayoría de los residentes que yo tengo en la actualidad, de las residentes que yo tengo en la actualidad. Entonces, esa adaptación es algo que nosotros tenemos que forzar, realmente no viene del otro lado. El que está vendiendo el aparato, pues realmente si no se le hace saber este tipo de situaciones o no se pone la problemática sobre la mesa, es difícil que hagan adaptaciones. Entonces, creo que en cada uno de nuestros ámbitos son situaciones interesantes que pues podemos adaptar, podemos hacer y que sobre todo, así como viene ese artículo que luego se los mando ahí a los diferentes chats de cómo tener una carrera prolongada como otólogo, pues no nada más como otólogo, como otorrino, como cirujano en general, pero la verdad es que sí tiene ese impacto directo. Yo creo que también, tanto la lámpara, empezando también la silla, me gustó mucho, que es una silla autológica que en su momento también en la clínica House, pues te decían, la silla autológica es obligatoria por el descansabrazos y tener esa angulación perfecta, ¿no? Que comentabas del codo. Entonces, no sé, esa silla es para neurocirugía, la que usan ahí en el español, o es alguna silla, algún tipo, alguna marca. Sí, ahí la verdad es que creo que es un poquito adaptarse y la famosa tropicalización. Yo les digo mis tips y siempre hago estos comentarios y son básicamente dos cosas. Hay una silla de otorrino específicamente que, le repito, no tengo ningún tipo de conflicto de interés, no me pagan regalías y no la tengo prácticamente, pero hay una silla de Stryker que es neumática, que es buenísima, que es la ideal, realmente tiene una posición para ajuste lumbar y para los brazos que es específicamente para otorrino. De hecho, está en el catálogo como tal y se puede pedir. En donde yo veo que podemos pues ajustar un poco de cosas y cosas tan sencillas como acercarse con las casas nacionales que se dedican a hacer inmobiliario médico. Ahora que va a ser el curso internacional en una semana, probablemente con alguno de ellos se pueden pedir. Yo he adquirido con algunas de esas casas comerciales cuestiones que son más o menos similares, pero que están adaptadas a lo que yo necesito, en donde hay una variabilidad de la altura de los descansabrazos, en donde si yo quiero un soporte lumbar un poquito distinto se puede adecuar. Como tip, en los hospitales donde ustedes trabajen, si hay servicio de oftalmología,
A los oftalmólogos los consienten mucho en muchos lados y yo las sillas donde más me acomodo y de donde pido realmente, aunque no haya silla de otorrino, son sillas de oftalmo. Y los oftalmólogos, sabes que ni siquiera utilizan los descansabrazos, les quitan las braceras, nada más que las sillas son muy cómodas y entonces nada más es preguntar, oye, por ahí no sé si alguien de los oftalmólogos le quitó los descansabrazos, a ver si los encuentran por ahí y me los prestan, porque tienen las bases, de hecho las echan hacia atrás para que no estorben, pero son cuestiones de buscarla. Esa que tenemos en el hospital, la verdad es que la pidió el equipo neuroquirúrgico, que tiene muchos años de trabajar en el hospital y la verdad es que ellos son los que llevan un poquito la batuta, entonces más bien, pues yo ahí pongo mi aporte y hemos tratado de hacer algo que nos sirva a todos, pero la realidad es esa, que la verdad es algo adaptable. Lo que sí no es adaptable y en algunos hospitales me han ayudado a tratar como de acomodarme porque lo pido realmente y aquí es lo importante, el que ustedes pidan, en el pedir está que les den, no lleguen a ustedes nada más a adecuarse, o sea, traten de hacerlo lo más propio para ustedes. Y hay veces que me dicen, oye, pues tenemos esta silla de anestesio o de las enfermeras que están en recuperación, que son sillas ergonómicas muy buenas. Pero si tú no puedes echar el descansabrazos anteriormente, porque inclusive esas puedes ponerle o pedir una bata quirúrgica extra estéril y vestir la silla, no necesitas cosas especiales o campos y ponerlos en los lugares donde tú vas a tocar. La realidad es que no se tiene que no se tiene que sacrificar la técnica séptica por esta cuestión. Pero esos serían los tips que yo les daría. Creo que también existe esa duda si operar parado, sentado, que ya dijimos ahorita la silla, las especificaciones, pero a veces se toma así como que es mejor parado, no hay que sufrir toda la cirugía y en neuro te puedo decir que no operamos y no viene nadie a operar sentado nunca, pero pues Sí, sí, qué necesidad, 8 horas, 12 horas, 8 horas, es complejo totalmente. porque yo me acuerdo que en neuro, sí, aquí hay gente de neurología, Mariana, Josefina, era que hacíamos concursos sobre quién empezaba a temblar primero, Sí, de no, verdad, lo que y yo he cada quien hecho, y eso tenía. también Ujú. es, sí, cada quien tiene sus trucos. Yo, los dos grupos con los que más opero cuestiones en conjunto tienen obviamente extracción del instituto y lo que yo les dije fue, miren, yo empiezo el procedimiento, yo opero sentado, yo pongo la cama en la posición en la que me gusta a mí, pongo la pantalla en la posición en la que me gusta a mí, y ya cuando vayan a entrar ustedes, ustedes se adaptan. Y lo que yo he hecho es, en estos diferentes lugares, yo me quedo sentado, yo sigo utilizando mi silla, me movilizo a la cabecera para poder ayudar en esta situación a cuatro manos, pero la verdad es que yo no sacrifico mucho de la forma en la que hago las cosas, simplemente porque son diferentes grupos. De hecho, pues ahí es un poquito también de el tener el rapport y el que ellos mismos prueben, ¿no? Porque están acostumbrados, así como les llama muchísimo la atención y no me dejarán mentir, y dicen, pero ¿por qué tienes inutilizada una mano con el endoscopio y nada más operas con una? Digo, pues porque así te entrenas y ustedes están acostumbrados a usar las dos y a lo mejor el cirujano otólogo y el de base de cráneo que lo utilice con exoscopio o microscopio está muy acostumbrado a utilizar las dos manos, pero es una cuestión de práctica y ahí realmente es esa situación en donde tú tienes que adaptar ese ambiente para que las cosas funcionen para ti, no forzadas. Sí, es que ellos utilizan a alguien más que es el que camarea, que eso es lo que nosotros aprendimos ahí. Entonces, alguien más camarea, alguien opera y el otro pone la solución. Entonces, casi es como estamos acostumbrados, no necesariamente significa que es lo mejor, como dices tú, hay que buscar la ergonomía. Mariana Durán, ¿quería comentar algo? Hola, buenas noches, Luis. Como siempre, un placer escuchar tus pláticas. Hay algunas dudas de la audiencia, principalmente si a pesar de que tú tienes mucho interés de mejorar la situación y tienen que seguir operando de pie, alguna sugerencia para que esa vida de cirujanos de institución, supongo que es muy enfocado a esta área, algo que les pudiera sugerir. Claro, la verdad es que no es que, y lo comentaba ahorita muy bien Erika, no es que sentado sea mejor que parado. La realidad es que se fatigan y se hacen propensión a lesiones en diferentes lugares, pero específicamente con la pantalla y una de las cosas que sí les comento, a lo mejor si la altura no es algo que uno pueda llegar a modificar, es tratar de colocar la pantalla en una posición que sea adecuada, porque si aparte de que estamos teniendo que ver hacia arriba, la colocamos en una angulación que no es adecuada, pues tenemos una cuestión doble.
Lo que yo les sé, bueno, y es sugerencia, porque en esas que utilizan múltiples especialidades en algunos centros quirúrgicos, asómense a ver. Yo siempre le digo también a mis residentes, nosotros como cirujanos nos tenemos que convertir en nuestros propios ingenieros. Si uno se pone a la expectativa de que el que maneja el equipo te diga cómo usarlo o cómo sacarle provecho, la verdad es que estamos ya 3 pasos atrás. Entonces, lo que les sugiero siempre es asómense a ver cómo está construida la pantalla y muchas veces la fijación, que es una placa específica, tiene diferentes alturas. Y es tan sencillo como con el de mantenimiento o el que tenga, oye, échame la mano y ¿qué es lo más que se pueda bajar? Porque aunque no te quede cómodo estando sentado, por más de que subas la mesa, que no es lo ideal porque tendrías que subir la silla y entonces pierdes tus puntos de apoyo, que eso es lo que les comentaba de esta cuestión del triángulo. Lo ideal es que tú cuando estás sentado sí puedas tener los 2 pies completamente firmes en el piso y tu espalda completamente recargada. Ahí sí dependes que la pantalla pues obviamente tenga un rango de movilidad mucho más amplio. Pero si no, es buscar eso, es simplemente ver cómo está fijada y ver la posibilidad de que se haga una movilización. La realidad es que nadie, no deberían de quejarse, casi siempre las ponen en lo más alto, porque luego ponen cosas abajo de la pantalla, que para eso está el carrito tiene 1000 cosas, entonces nada más con las personas que manejen esto, decirle, oye, échame la mano para mover esto y ver cómo lo podemos poner aquí abajo, cómo podemos hacer esta modificación. Eso en términos de una pantalla que ya está fija y que haciéndolo de pie no quiere decir que esté mal, simplemente son los ángulos rectos del brazo, la rotación y la abducción, o sea, la rotación ligeramente interna. Y muy importante, cuando estamos de pie, lo único que sí es inferior, y que a mí me gusta también la posición sentado por eso, es que yo puedo tener 3 diferentes pedales y estando sentado puedo utilizar ambos pies para utilizar un pedal con uno y un pedal con otro. Cuando tú estás de pie, la verdad es que hacer esto te hace perder equilibrio y la realidad es que te hace que puedas tener un accidente. Estando de pie, y esa es otra situación que a lo mejor no hay en todos los lugares, pero eso es lo que les digo. Si ustedes a veces o todos nosotros en algunos centros, en algunos lugares donde vamos, llevamos nuestras propias cosas, es difícil que estemos cargando cosas tan pesadas, pero por ejemplo, de los que son los, ¿cómo se llaman estos? Mats que se ponen en el piso, que son con algo de acoginamiento. La verdad es que no son tan caros y si operamos rutinariamente en un hospital que no lo tiene, la verdad es que es una buena inversión, es una situación que disminuye peso específicamente en las articulaciones y que como sugerencia, como les digo, así como yo cuando voy a algunos otros hospitales donde no tienen lo que yo necesito, pues ahí ando cargando mis cosas o de plano les digo, y sabes qué, acá por qué no hacemos esto y cooperamos o tenemos esto y lo guardamos en el servicio para que no se vaya a desaparecer mágicamente. Entonces son pequeñas cosas que sí se pueden ir adaptando de esa manera. Y las cosas todavía más sencillas como la cuestión de la lámpara, la cuestión de las lupas o cosas pesadas y conscientemente estar pensando en la posición en la que estamos durante la cirugía, que muchas veces son cuestiones que no tenemos en mente, estamos tan enfocados en el procedimiento, en lo que estamos haciendo, que luego hace falta que alguien esté enfrente de ti para decirte, oye, ¿llevas toda la cirugía así? Y pues tú no te das cuenta y dices al final, híjole, pues no sé, ¿no? O sea, no fue tan pesado, no estuvo tan difícil, no fueron tantas horas, pero traigo deshecho el cuello. Y con respecto a esto, Luis, de las horas, también preguntan, ¿sugieres programar más de una cirugía endoscópica por día o tú procuras una sola al día? ¿Qué sugerencia les darías a los médicos si tuvieran Sí, que trabajar en y es, institución y les obligan a programar dos, tres, buscar otro tipo que de procedimiento? Sí, mira, la verdad es que la variabilidad en la postura es algo que también está bien estudiado, entonces a lo mejor si se intercalan, el rango de movimiento y la postura es distinta. Creo que más allá de meternos en una situación de decisiones institucionales y que claramente no tienen que ver pues, con el médico, muchas veces son decisiones que toma alguien administrativo y que no tienen nada en cuenta la salud del médico y es lo último que pasa por sus mentes. La realidad es que a lo mejor si pudiera haber esta situación de variabilidad, funciona. Y la cuestión de los micro breaks, los ejercicios, la situación de tener estos momentos entre cirugía y cirugía, la verdad es que son cosas que nosotros ponemos. O sea, es una cuestión que sí vale la pena, pues como, pues no sé si
sistematizarlo o tratar de hacerlo. Hay muchas empresas, y si ustedes platican con familiares, amigos que se dedican a cosas de, no sé, de informática o de computación, de repente hay empresas donde dicen, ahorita es el momento de los 10 minutos de break y los que están sentados se tienen que parar y los que están parados se tienen que sentar y tienen que hacer una serie de movimientos y aunque les choque, la verdad es que sí tiene un impacto definitivo. Entonces, ahí es adaptar un poquito esa situación y la realidad es que creo que es muy variable. O sea, si me dices cuántas cirugías, pues o sea, si vas a hacer un estesioneuroblastoma que tome 12 horas, pues claramente no vas a poder hacer nada ese mismo día, ¿no? O sea, lo que les sugiero es cuando tú termines tu parte y estés allá adentro y está el equipo neuroquirúrgico, que tú hagas estos ejercicios, este tipo de estiramientos, estas cuestiones, y que obviamente des oportunidad para que el resto del equipo lo vaya haciendo. Yo creo que hablando muy concretamente de una cirugía genérica de 2 horas, abriendo todos los senos paranasales, yo personalmente, la verdad es que no me gusta hacer más de 2 al día y no es por una situación de fatiga, sino por un poquito del ritmo del día a día. Pero la realidad es que creo que no es algo que esté como muy estudiado. También tiene que ver con esta cuestión de fatiga visual y cuando menos yo y veo que mucha gente en otorrino también usamos lentes, la cuestión de utilizar los lentes con las pantallas es algo que te fatiga. Entonces es una situación que también se tiene que tomar en cuenta idealmente o en un mundo ideal con esta cuestión. ¿Y qué Pues tal la luz? muchísimas gracias. Perdón, Marina. ¿Y qué tal la luz? Te comentabas la luz verde, la luz azul, y bueno, en un plano más terrenal, pues la luz apagada con una lámpara prendida para ver mejor, o las luces prendidas de todo el quirófano. ¿Qué comentas de eso? Definitivo, esto de las luces de colorcitos, pues claramente no creo que vaya a haber en todos lados. De hecho, yo en el español no lo tengo. Los videos que pongo ahí son de algunas otras instituciones operando con algunos grupos neuroquirúrgicos o en algunos otros lugares. Me pareció interesante porque sí existe obviamente esa cuestión de cuerpo de literatura y les repito, la primera exposición que yo tuve fue estando en quirófanos muy bien equipados en Australia, donde específicamente para cirugías vasculares era todas las cirugías de nasoangiofibroma en el hospital pediátrico, todas eran con luz verde. Y la verdad es que nunca me puse a cuestionármelo y pues viendo ahorita lo que hay de evidencia, pues tiene esto. La realidad es que para la pantalla lo que sí es muy importante y una recomendación real es, si hay cualquier luz, aunque sea del quirófano, que esté reflejando sobre la pantalla, nos va a dar reflejo. Y esto fatiga durante todo el procedimiento. Entonces, idealmente, de lo que pudiéramos llegar a controlar, no es ideal que esté completamente apagada todas las luces de la sala porque se incrementan errores quirúrgicos, hay una cuestión con los instrumentistas y con la dinámica cuando hay problemas. Entonces, inclusive en cuestiones médico-legales por ahí es una cuestión que tiene sus implicaciones. La sugerencia real es que si vamos a tener luces ambientales, idealmente se encuentren por detrás de la pantalla, o sea, que no nos estén dando directamente a nosotros, sino que estén apuntando hacia atrás de la pantalla, como pensando en una retroiluminación para que dé al resto de la sala. La verdad es que es un poquito un juego, porque también las salas quirúrgicas en México, lamentablemente, y eso es en todos lados, no están tan hechas pensando en esto. Se puede variar también el tipo de la intensidad y el rango del espectro de luz, donde las luces que son más bien para cirugía abierta no son ideales para utilizar pantallas, que son también errores comunes, que es lo que veo mucha gente. Ay, apaguen todas las luces de la sala y pónganmelas de aquí arriba y se la ponen al instrumentista o me ponen una acá para que vea y ese rango de luz, si no se modifica, también es una situación que puede causar fatiga visual. Pero la realidad es que lo ideal es que no haya reflejo de la pantalla. Entonces, el buscar la estrategia para que ese reflejo se minimice, definitivamente, pues les va a pagar dividendos. Y la otra, acuérdense de lo que les dije, ustedes se tienen que convertir en sus propios técnicos. Pónganse a picarle a la pantalla, porque casi siempre tienen como características predeterminadas o settings predeterminados, donde pues nosotros asumimos que así se tiene que ver. Y así como alguien en sus pantallas en casa puede decir, pues voy a ver ahorita deportes y le cambio para que la imagen sea más nítida o sea más dinámica, o voy a ver una película y tiene que estar más oscuro. Las pantallas tienen esa posibilidad también y tienen una manera de que el tinte, particularmente con el color rojo, se pueda también regular. Entonces, les sugiero que sean cosas con las que ustedes jueguen, porque más allá de que la imagen se vea muy bonita y que sus videos a lo mejor se vean muy bonitos en sus pláticas, es algo que va a tener un impacto en cómo pues tengan esta fatiga visual. ¿Cierto? Sí, Luis, felicidades primero por tu plática. La verdad es que me encantó todo lo que nos acabas de compartir.
porque realmente estoy seguro que todos o la mayoría de los que te estamos escuchando nos ha ocurrido que después de un día quirúrgico nos sentimos cansadísimos, adoloridos y no sabemos por qué fue. Y en realidad es porque estamos con posturas anómalas, porque estamos torciendo los músculos, esforzándonos de más. Simplemente la lámpara frontal muy apretada te puede dar un dolor de cabeza, y ¿para qué te la dejas, como comentaste, ¿no? Quisiera, uno está cuando está uno operando, la verdad es que está tan concentrado en hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, en cirugía otológica quieres tener un movimiento tan fino, poner la prótesis, que te olvidas de todo y lo que quieres es lograr, ¿no? Tu habilidad, tu destreza que en ese momento estás desempeñando. Y cuando te das cuenta ya estás jorobado, ya estás repantingado, ya estás con la cabeza doblada y eso es lo que explica todas estas lesiones. Te quería preguntar dos cosas. Una, me llamó mucho la atención de que operas como otólogo sentado. Esto creo que lo comentaste, pero no me fijé bien. ¿Lo haces así porque lo aprendiste en donde te formaste o tú lo implementaste? Creo que hubo un poco de transición en las formas. Inicialmente yo los 4 años de otorrino aquí, la verdad es que lo hacía parado porque así me enseñaron a hacerlo Sí, la originalmente. mayoría de los que operan senos paranasales los veo que hacen todos parados, la verdad es que Casi todo parado. Y eso también hace también que cuando se hace cirugía en conjunto con neurocirugía, que suelen operar parados, sea también un poquito más sencillo la adaptación como del equipo multidisciplinario. La verdad es que mi primera exposición a esto fue en Canadá y fue porque la persona que me entrenó a mí, por una situación de postura, tuvo un problema lumbar y a él pues se acostumbró a hacerlo sentado y a nosotros como fellows nos decía, mira, la verdad es que yo les enseño a hacerlo de esta manera y ustedes compárenlo y vean de qué manera les funciona mejor. Y yo la verdad es que yo diría desde los primeros 3 meses de estar allá, me quedé enteramente convencido de que era la posición adecuada, siempre y cuando la pudiera yo mantener. O sea, que es a lo que voy. Hago cirugía de pie, definitivamente cuando hay lugares donde no puedo yo mantener las características del sitio y si la pantalla no tiene la posición adecuada o no puedo hacer yo esta adecuación del sitio, pues también lo hago estando de pie. Pero la realidad es que a mí me gusta mucho la situación de poder tomar el endoscopio, que es, aunque tiene ese rango de movimiento, es un rango de movimiento mucho menor, tenerlo semi anclado con ese punto, a mí me disminuye mucho de fatiga. Y por ahí, aprovechando para responder una de las preguntas del chat, me preguntan si tomo la cámara desde el mando o desde la lente, y es una cuestión también interesante. La verdad es que con el peso de la cámara, en teoría, donde está más balanceado es en la zona donde está el mando, digamos. Yo hago una versión medio híbrida y cuando vean mis fotografías a lo mejor ven y así les enseño yo a mis residentes. La mitad de la mano toma el mando. Casi siempre trato de poner el poste de luz entre mis dedos y por eso me gusta utilizar postes reversos en los que yo puedo mover el poste de luz para que esté fuera de mi campo de maniobrabilidad de la mano quirúrgica. Y lo que hago es con el resto de la mano, tomo parte de la lente. Y esto lo que me ayuda es a mantener un cierto equilibrio para poder hacer movimientos en donde no me pese demasiado. La realidad es que en teoría entre más distal o más cercano al punto de maniobra se tome, en teoría los movimientos son menores, hay menos movilidad de la cámara, pero entre más proximal a la cámara se tome, el punto de balance es un poquito distinto. Entonces eso ayuda también el mantener el codo anclado, porque nos permite un poquito más de rango de movimiento sin que tenga la carga de peso específicamente aquí o en los músculos del antebrazo o en el bíceps en el bíceps braquial. perfecto, Luis. Y otra pregunta que te quería hacer es, de todas las recomendaciones que nos diste, que son muy buenas, pero algunas no son factibles porque vas a operar a un lugar que no conoces, o porque no todos los hospitales tienen dos pantallas, que será lo ideal, ¿no? Una enfrente del ayudante y otra del cirujano, o porque, como mencionaste, las torres tienen la pantalla fija arriba y no la puedes bajar. ¿Cuáles serían las dos o tres recomendaciones que desde tu punto de vista son más costo factibles para realizar, para que operes Correcto. con la Yo creo menor que posibilidad de las más lastimarte? costo factibles es como no es algo en lo que nosotros estemos pensando, como usted bien dijo, en relación a cuando entramos a hacer nuestro acto quirúrgico, nuestra preocupación es otra.
Aquí si esto lo tenemos en mente, No sé si soy yo, pero creo que se congeló, ¿no? Y sí, creo que el internet está inestable. Vamos a esperar un momento. Ya estás. sí, Ya. perdón, creo que Listo. se cortó, ¿verdad? Sí, Sí, listo. Listo, adelante. Lo que comentaba es que el que nos hagamos conscientes de que es una situación que si nosotros identificamos podemos hacer cuestiones compensatorias, eso lo podemos hacer en cualquier lado. Inclusive lo podemos hacer en la misma consulta, que también es otro punto que sería interesante tocar, porque hay un montón de cosas en nuestro propio consultorio, que en teoría es nuestra área, que nosotros hacemos a nosotros mismos, que tienen estas deficiencias. Entonces, ese sería el punto número uno. Y yo creo que el punto número dos son estas micropausas, estos microbreaks y la situación de los ejercicios que nos pueden ayudar a restablecer un poquito de la circulación, a cambiar cuestiones posturales y que nos eviten fatiga muscular. Si bien todo lo demás a lo mejor es mucho más específico, esos dos en particular, en cualquier lado los podemos hacer. Es más, son ejercicios que cuando, por ejemplo, usted que viaja mucho a conferencias internacionales y en esos vuelos a Asia, pues uno los hace en los vuelos precisamente para esa misma razón. Entonces, estos dos conceptos incorpórenlos, véanlos en su propia práctica y en las personas que están a su cargo o en las que están en sus grupos quirúrgicos. Y la realidad es que van a tener carreras que son mucho más prolongadas y libres de lesión. gracias, Luis. Pues muchísimas gracias, Macías. Fue una plática increíble y sobre todo de nuestro bienestar y cómo ser mejores cirujanos cuidándonos. Te agradezco muchísimo, pues sigues con nosotros, es parte de la mesa directiva. Gracias por ser parte, el coordinador de la base de cráneo anterior. Gracias gracias por aceptar esta plática. Nosotros, pues los invitamos a la próxima plática el 26 de marzo, donde vamos a tener latidos en el oído, el vínculo entre tinnitus pulsátil e hipertensión intracraneal idiopática de la doctora Esther Jiménez Vivas de Emory. Entonces, los invitamos cordialmente. Vamos a tener una plática muy interesante. Ya con estas serían dos pláticas de la Universidad de Emory. Entonces, los invitamos y ahí los esperamos 26 de marzo. Buenas noches.